Bueno, hola a todos. Para tratar de ayudarlos un poco con respecto a lo que estamos viendo en el curso, hice este pequeño video como para reforzar un poquito de conocimientos y ver si podemos avanzar sin que queden dudas de todo lo que hemos visto. Acá estoy en el Bridge, Adobe Bridge, este es 2019, la última actualización. Si nosotros dentro del Bridge hacemos doble clic sobre cualquier archivo RAW, salvo que tengamos una configuración especial dentro de la computadora, en teoría lo que se va a abrir es cámara RAW de Photoshop. ¿Qué significa eso? Que me va a abrir un plugin que tiene Photoshop previo a entrar a su parte más compleja, que me permite hacer el revelado de un archivo RAW. Si recordamos, un archivo RAW es un archivo que tiene datos, no tiene píxeles, y lo que genera entonces es información la cual yo puedo modificar previo a que se formen los píxeles de acuerdo a los valores de captura más los valores de modificado que yo hice en el revelado. ¿Por qué decimos un revelado? Justamente por eso. Al no existir el píxel no estamos haciendo una edición, sino que estamos cambiando los valores de captura de origen. En cámara RAW nosotros vamos a tratar de hacer el revelado en función del histograma. Es decir, vamos a controlar en el histograma de que los valores tanto de las altas luces como de las bajas luces no se nos bloqueen y tratar de tener la mayor cantidad de información en los medios tonos. Esto va a generar una imagen que no es del todo agradable, es decir, no es del todo ideal, porque no va a tener el carácter que uno le quiera dar a la imagen, pero sí me va a permitir a mí poder trabajar con posterioridad en Photoshop sin que se me bloqueen las altas luces ni que se me bloqueen las sombras, pudiéndole dar carácter y tridimensión con algo que nosotros llamamos contraste localizado. Acá me abrió cámara RAW y lo que nosotros vimos en clase, en un primer momento, lo que tenemos que hacer en un principio es ir a las correcciones de lente y quitar la aberración cromática y activar la corrección de perfil del lente. Esto lo que genera es la corrección, como ven, de la deformación óptica o problemas que puede traer de viñeteado la configuración física propia del lente. Cuando yo pongo activar las correcciones de perfil, se me habilita en función de los metadatos qué tipo de lente tengo, qué tipo de cámara, qué tipo de lente y hace la corrección. Si por el hecho de utilizar un lente más viejo o que no esté en la base de datos de, eh, de cámara RAW ese lente, si no sabemos qué lente es compatible con la deformación o los problemas que puede traer el lente que estoy utilizando, lo dejamos tal cual. Viene por defecto que va a decir que no tiene ningún tipo de información, por consiguiente activa la corrección de perfil, no va a modificar nada en particular. Bien, una vez que hicimos esto, vamos a la solapita de básicos. La solapa de básicos lo que me va a permitir a mí es dar a este histograma, este es un histograma que está un poco subexpuesto. En realidad, nosotros hemos visto en clase de sobreexponer la imagen, es decir, tratar de tirar el histograma todo hacia la derecha. En este caso particular, en la zona de la derecha está tocando por las luces propias del muelle. Si yo sobreexpongo más, si bien voy a tener mejor información en lo que es la arena y lo que es el mar, en las zonas oscuras, voy a quemar la zona de las luces. Y esta es una fotografía que yo saqué en la obra azul, un poquito más avanzado, a los efectos después de hacer una composición de fotografía nocturna con la Vía Láctea sobre el muelle. En este caso entonces, a diferencia de otras fotos que hemos visto en clase, la palanca de exposición, que es la primera que yo toco, en vez de ir hacia la derecha, porque normalmente, hacia la izquierda, porque normalmente nosotros tenemos imágenes sobreexpuestas, vamos a tirarlo hacia la derecha, tratando de llevar el histograma al medio. Es decir, mi dibujo de histograma, tratar de distribuirlo lo mejor posible entre la zona de las bajas luces y de las altas luces. Ahí verán que aparece la mancha del sensor, que bueno, después veremos cómo la sacamos en Photoshop. Una vez que más o menos distribuimos el histograma en el medio, tienen que recordar que el histograma es una representación gráfica de los valores lumínicos de la imagen y que esta representación está hecha en 8 bits, a pesar de que yo estoy trabajando en 16 bits. Bueno, acá veo que como actualicé el Photoshop está mal configurado y dice 8 bits, entonces vamos a corregirlo haciendo clic en la barra inferior y acá en profundidad de color le vamos a poner 16 bits. Esto es muy importante, lo vimos la vez pasada en clase, porque en 8 bits después cualquier ajuste que yo haga, sobre todo en una imagen
que puede estar un poco subexpuesta, como esta, puede generar lo que se conoce como posterización, es decir, que determinados valores de tonos me falten y entonces genera como grumos o como apelmazamiento de las zonas principalmente de las bajas luces. La resolución, si bien es indiferente, nosotros estamos acostumbrados a ponerla 240 píxeles por pulgada. Ponemos aceptar y ahí ahora sí tengo una imagen en 16 bits, pero el histograma siempre va a ser una representación gráfica de 8 bits. Esto porque si no, no nos alcanzaría una pared de una habitación para poder representar todos los valores tonales. Entonces, ¿eso qué significa? Que por ahí cambios que nosotros vemos abruptos acá en el histograma, en la realidad de la imagen no son tales, ¿correcto? Bien, una vez que tocamos la palanca de exposición y llevamos nuestro histograma gráficamente más o menos a la parte central, vamos a trabajar contrastes. ¿Se acuerdan que lo dejábamos de lado por el momento? Porque ya este sistema de revelado genera cierto contraste. Entonces pasamos a la palanca de iluminaciones, que normalmente la llevamos hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque voy a tratar de que esta zona del histograma se incorpore o alimente más los medios tonos. Eso es a los efectos que después, cuando le dé carácter a la imagen, yo tenga más posibilidad de generar variaciones tonales, porque si yo ya estos tonos los mantengo acá a la derecha, cuando le quiero dar un poco más de luz, enseguida se van hacia los valores altos. Eso lo logramos moviendo la palanca de iluminaciones hacia la izquierda. ¿Y hasta cuándo podemos mover la palanca de iluminaciones hacia la izquierda? Hasta que esta zona del histograma no se me mueva para acá. Puede crecer en altitud, quiere decir que voy a tener más valores dentro de esta zona, pero no que se me trasladen a una zona más oscura. Si nosotros vemos en este histograma, yo puedo mover prácticamente al 100% las iluminaciones y no tenemos inconveniente porque no se trasladó ningún valor de este sector al sector más oscuro. Con las sombras es lo mismo, es decir, esta zona del histograma la quiero incluir en los medios tonos para enriquecer los medios tonos para después poder trabajarla y darle carácter a la imagen. Con el mismo concepto le doy hacia la derecha, teniendo en cuenta que esto no se me desplace. Fíjense que no voy a poder llegar al 100% porque en ese caso sí se desplaza un poco. Por consiguiente, por ahí lo voy a dejar más o menos cuando empieza a desplazarse, que es acá en un 50, un valor de 50 superior a lo que era originalmente. Punto de blanco y punto de negro. Siempre apretando la tecla Alt, aprieto el punto de blanco. Y fíjense, ya sin mover la palanca, tengo determinados sectores que están bloqueando. Si la pantalla se pone en negro y me indica con blanco los sectores que los tres canales del rojo, el verde y el azul se pasaron, que ya están en el límite o están en su máxima expresión. Después hay un par de reflejos en color rojo, que eso significa que el canal rojo se ha pasado, es decir, que todavía tengo algo de información en el canal azul y en el canal verde. En este caso en particular, como son luces espectrales, podría darle yo un poquitito más. Total, los blancos siguen siendo blancos hasta que empiece a aparecer otros valores tonales, como por ejemplo esos azules que están en la derecha. Con los negros hacemos lo mismo, es decir, me paro en la palanca para poder correr, aprieto la tecla Alt, se pone todo en blanco y fíjense de que ya el cielo tiene un color cian. Eso significa, el cian significa que el canal verde y el canal azul están pasados, o sea, están en su máxima expresión. En este caso en particular no me preocupa mucho porque como va a ser para una fotografía nocturna, yo puedo darle un poquito más. Total, el cielo va a ser oscuro y lo que necesito que se resalte son las estrellas. Lo que sí me preocuparía, por ejemplo, es la zona del agua, pero la que está cerca del muelle ven que no está totalmente bloqueada, y algunas partes del muelle que están en amarillo, que eso significaría de que el canal azul y el rojo, el canal verde y el rojo están en su máxima expresión, teniendo algo de información en el canal azul. Bien, vamos a dejarlas ahí. Claridad. ¿Se acuerdan que yo en clase les dije que claridad lo que genera es un micro contraste en los medios tonos? Eso significa que le va a dar un poco más de volumen a las zonas que tienen textura. Si yo tuviera algo que no tenga mucha textura, probablemente no le daría mucho clarity. En este caso, por ejemplo, que tengo mucha información en el cielo, que el cielo no tiene foco y no tiene textura, no le voy a dar tanto clarity, porque la arena, cuando yo convierto esta fotografía en una fotografía nocturna, probablemente se oscurezca, entonces no me interesa que tenga tanto detalle. En este caso particular, borrar neblina, intensidad y saturación, no la voy a tocar. Si quieren, por ejemplo, ¿se acuerdan que intensidad lo que hacía era nivelar
los valores de saturación de la imagen. Si ustedes ven que por ahí tienen colores muy saturados, como podría ser el amarillo de esta zona, si nosotros le damos un poquito de intensidad hacia la izquierda, va a bajar un poquito esa saturación, como para emparejar la saturación de los tonos. Bien, nosotros podríamos seguir revelando esta imagen, ¿se acuerdan? Con las distintas herramientas del pincel, el filtro graduado, el elíptico, pero en este caso principalmente quiero ayudarlos a recordar lo que vimos en las últimas clases, que es trabajar ya en Photoshop. Por consiguiente, vamos a abrir esta imagen. Si recuerdan lo que hablamos, la imagen la abrimos como un objeto inteligente. ¿Eso qué significa? Que va a generar una capa en Photoshop con la información de los valores de captura y las modificaciones que yo hice. Es decir, no va a convertir los píxeles. ¿Eso qué me va a permitir a mí? Que cada vez que yo quiera o necesite modificar algo en el Camera Raw, voy a poder hacer doble clic sobre el objeto inteligente y eso me va a ayudar, me va a permitir, perdón, a pasar a Camera Raw y hacer la modificación antes de que los píxeles se creen. En este caso lo voy a dejar, fíjense que el muelle está inclinado, una deformación propia del lente que utilicé. Es un 20 milímetros, es un lente 20 milímetros que depende del ángulo donde yo haga la captura. Es decir, si yo contrapico o pico la cámara un poco, puede generar este tipo de deformación. Y evidentemente cuando hicimos la corrección del lente no llegó a modificarlo. Pero sí lo vamos a modificar con una herramienta que es la de transformación. Pero no lo voy a hacer ahora porque voy a pasar a Photoshop como objeto inteligente y voy a acceder desde el objeto inteligente a hacer la modificación para que ustedes vean la posibilidad que me permite a mí el objeto inteligente de ir y venir al archivo RAW. Bien, para abrirlo como objeto inteligente, si no se modificó en forma definitiva haciendo clic sobre la parte inferior, nosotros si hacemos clic sobre esta parte inferior podemos tildar acá el casillero que dice abrir en Photoshop como objeto inteligente. No lo voy a hacer. Tengo en este caso que dice abrir imagen. Si yo aprieto la tecla Shift en el momento antes de hacer el clic para abrir la imagen, cambia el texto y de abrir imagen a abrir objeto. Esto significa que si yo ahora hago clic sobre este botón, lo que va a hacer es me va a abrir la imagen en Photoshop como objeto inteligente. Si yo no aprieto la tecla Shift, me va a abrir la imagen como píxel, es decir, va a convertir los valores de captura más los valores que yo hice en la modificación del revelado como si fuera, y los convierte en píxeles, es decir, genera los píxeles con los valores que yo considere definitivos en este revelado. Lo vamos a hacer como objeto inteligente, hacemos clic en la tecla mayúscula, clic en el botón y ahora me está abriendo la imagen como objeto inteligente.